En los confines de la historia sagrada, entre los ecos de las Escrituras y la sombra de la cruz, surge una figura singular, misteriosa y conmovedora. Dimas, el ladrón arrepentido, a quien la tradición nos enseña a llamar buen ladrón. Su identidad, aunque envuelta en silencio por las narraciones evangélicas, se convirtió en símbolo de la infinita misericordia de Dios y de la esperanza para los pecadores. Los evangelios canónicos solo nos dicen que dos ladrones fueron crucificados con Jesús, uno a su derecha y otro a su izquierda. San Lucas, en su compasión narrativa, ofrece la clave que distingue a los dos. Uno de ellos blasfema, el otro reconoce sus pecados y profesa fe en el inocente Hijo de Dios. Este último es aquel que la tradición reconoce como San Dimas. El nombre Dimas no aparece en los textos inspirados de la Biblia, pero fue conservado mediante tradiciones orales y apócrifas que influyeron fuertemente en el imaginario cristiano primitivo. Escritos como el Evangelio de Nicodemo y el Evangelio árabe de la infancia aluden al nombre y al destino de este hombre que murió redimido. La tradición oriental, rica en detalles piadosos, narra que Dimas habría encontrado a la Sagrada Familia durante su huida a Egipto, cuando María y José, guiados por un ángel, escapaban de la persecución de Herodes. Uno de los ladrones del camino quería asaltarlos, pero Dimas, conmovido por la compasión, intervino y protegió a la Virgen y al niño. Se dice que en este encuentro, el pequeño Jesús habría profetizado: «Este ladrón será crucificado conmigo y será el primero en entrar en el paraíso». Palabras que hacen eco de la promesa hecha en la cruz, cuando Cristo declara: «Hoy estarás conmigo en el paraíso». La coincidencia refuerza la conexión espiritual y providencial entre aquel gesto y su salvación. Poco se sabe de la juventud de Dimas, pero las tradiciones lo describen como un hombre endurecido por la vida, un forajido que vivía de la violencia y el robo. Sin embargo, incluso entre las espinas de su existencia, quedaba una chispa de luz, una apertura interior que lo preparaba para el momento decisivo. La condena de Dimas a la crucifixión indica que sus crímenes no eran leves. La crucifixión estaba reservada a los peores criminales, a los rebeldes y a los esclavos fugitivos. Él, al igual que el otro ladrón, fue juzgado y condenado por una vida de transgresión, y ahora enfrentaba la muerte más humillante y dolorosa posible. Sin embargo, incluso en esa hora extrema, cuando los cuerpos son desgarrados y las almas son tentadas a la desesperación, Dimas manifestó algo extraordinario: la humildad de reconocer sus errores y la fe para confiar en Jesús, incluso viéndolo crucificado como él. Un gesto de coraje espiritual inigualable. Al oír a su compañero blasfemar contra Cristo, Dimas lo reprende con firmeza. Afirma que ellos están allí con justicia, recibiendo el castigo por sus crímenes, pero que Jesús no había hecho nada malo. En su voz resonaban el arrepentimiento sincero, el sentido de justicia y, sobre todo, una fe pura y verdadera. Luego, Dimas pronuncia las palabras que cambiarían su destino eterno: «Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino». Una súplica sencilla, pero cargada de fe y reconocimiento. Era el ruego de un alma arrepentida que en el último momento abraza la salvación. Y Cristo, con la ternura que solo el Salvador puede expresar, responde con palabras que quedaron grabadas en el corazón de la Iglesia: «En verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso». Así, aquel que pasó la vida alejado de Dios se convierte en el primero en entrar en el cielo tras la redención. La promesa de Jesús no solo garantiza la salvación de Dimas, sino que también inaugura una nueva era. El reino de los cielos está abierto a los pecadores arrepentidos. Es el triunfo de la misericordia divina sobre la justicia humana. Es el Evangelio en su forma más pura. Los padres de la Iglesia siempre vieron en Dimas un icono de la conversión verdadera. San Agustín, en sus homilías, resaltaba que, aunque hubo muchos que siguieron a Jesús en vida, fue un ladrón quien lo siguió hasta el paraíso. La gracia puede obrar incluso en el último instante.
San Juan Crisóstomo también veía en Dimas un milagro de fe. Destacaba que, incluso viendo a Jesús humillado, herido y sangrando, Dimas lo reconoció como rey. Fue una visión espiritual que superó los sentidos, un testimonio de fe heroica. La historia de Dimas, transmitida a través de los siglos, se convirtió en fuente de esperanza para todos los pecadores. En cada confesión, en cada arrepentimiento sincero, se revive la súplica de aquel ladrón: acuérdate de mí. Y en cada absolución resuena la respuesta de Cristo: hoy estarás conmigo. En el arte cristiano, San Dimas aparece frecuentemente a la derecha de Cristo, con semblante sereno, contrastando con el ladrón impenitente de la izquierda. Esta iconografía se remonta al simbolismo de lo justo y lo injusto, de lo salvado y lo perdido, del corazón abierto y del corazón endurecido. Durante la Edad Media, San Dimas fue muy venerado como patrón de los condenados a muerte. Capellanes y misioneros invocaban su nombre al atender a prisioneros, recordándoles que la misericordia de Dios alcanza incluso al alma más endurecida, si ésta se abre a la gracia. En varias prisiones de Europa, especialmente en Francia y España, existían altares dedicados a San Dimas. Su imagen inspiraba esperanza a los detenidos y a los moribundos, siendo visto como intercesor eficaz en la hora de la muerte, especialmente para quienes se arrepienten en el último momento. Su fiesta se celebra en algunos ritos el 25 de marzo, la misma fecha tradicional de la crucifixión de Cristo. No es coincidencia, fue en el Calvario, ese mismo día, cuando Dimas conquistó el cielo. Su martirio es inseparable de la pasión del Señor. En algunas tradiciones locales, especialmente en la Iglesia Ortodoxa y en comunidades católicas orientales, San Dimas es invocado como el primer santo canonizado por Cristo. Al fin y al cabo, nadie lo proclamó santo con tanta autoridad como el propio Hijo de Dios. La figura de Dimas también resuena en los escritos místicos y en las visiones de santos. Santa Faustina Kowalska, apóstol de la Divina Misericordia, veía en Dimas un ejemplo perfecto del alma que confía en Jesús incluso en la hora de la muerte. La confianza es el canal de la gracia. Muchos santos confesores utilizaban la historia de San Dimas para consolar a los penitentes que dudaban en creer en el perdón de Dios. San Pío de Pietrelcina, por ejemplo, recomendaba la lectura de la Pasión de Cristo con atención a la figura de Dimas, como fuente de esperanza. Dimas nos enseña que la salvación no depende del tiempo, sino de la disposición del corazón. Un instante de fe sincera puede valer más que toda una vida de prácticas exteriores sin amor. Esta lección resuena fuertemente en la espiritualidad católica. Su vida no estuvo marcada por milagros o grandes hechos terrenos, sino por un único acto interior de fe. Y eso bastó. Dimas no predicó, no fundó iglesias, no realizó curaciones. Solo creyó, con el corazón arrepentido y confiado, en el Redentor crucificado. Ahí Greja, en su sabiduría, acogió esta figura como señal de esperanza para los últimos. El buen ladrón está ahí para recordar que nunca es tarde para volver a Dios, que la puerta de la misericordia está siempre abierta, incluso en el último suspiro. Tras la promesa hecha por Jesús, el destino eterno de Dimas quedó sellado. Mientras su cuerpo pendía de la cruz, su alma se elevaba, purificada por el arrepentimiento y sostenida por la gracia. El dolor de la carne fue superado por la certeza de la gloria que le esperaba en el reino de los cielos. La escena del Calvario se convierte entonces en el mayor icono de la misericordia. El Salvador crucificado entre dos pecadores, y uno de ellos acogido con ternura por su confesión sincera. Es la primera confesión registrada tras la institución del reino, hecha directamente al Cristo sufriente. El silencio que sigue a la promesa de Cristo revela la paz que desciende sobre Dimas. Nada más se dice de él, pues su alma ya se encuentra en reposo. Aún sujeto a la cruz, comienza a experimentar en espíritu los primeros destellos del paraíso. Los soldados quebraron las piernas del ladrón impenitente y de Dimas para acelerar sus muertes,
pero no tocaron el cuerpo de Jesús, cumpliendo así las Escrituras. El cuerpo de Dimas desciende de la cruz al atardecer, pero su alma ya había sido elevada al cielo. La tradición cristiana afirma con confianza que Dimas fue el primero en atravesar las puertas del paraíso tras la redención. Mientras muchos santos vendrían después con sus méritos, él entró solo con el arrepentimiento sincero y la fe en la promesa divina. En el imaginario cristiano de los primeros siglos, San Dimas era figura de consuelo y esperanza. En tiempos de persecución, los mártires invocaban su recuerdo como ejemplo de que incluso en la agonía final, la victoria es posible. Su historia se contaba en cuevas y catacumbas. Las pinturas de las catacumbas de Roma retrataban la cruz de Dimas junto a la de Cristo, a menudo con inscripciones como Salvus per crucem, salvado por la cruz. Era una forma de enseñar que la conversión verdadera puede ocurrir incluso en los últimos momentos de la vida. Con el paso de los siglos, teólogos y místicos reflexionaron sobre la figura de San Dimas. San Gregorio Magno enseñaba que, así como la cruz del ladrón se convirtió en trono para la gloria, también las cruces de la vida pueden convertirse en camino de salvación si se unen a Cristo. La cruz de Dimas, aunque instrumento de castigo, se convirtió en altar de conversión. Él ofreció, sin saberlo, el sacrificio del corazón contrito, unido al sacrificio redentor del Salvador. En la mística cristiana, fue el primero en ofrecerse espiritualmente con Cristo. Su ejemplo fue citado en concilios y sínodos como señal de la eficacia de la gracia y del poder del arrepentimiento. Incluso los concilios que discutían el bautismo de deseo recordaban que Dimas fue salvado sin el bautismo formal, pero con la gracia del arrepentimiento perfecto. Santo Tomás de Aquino, en la Suma Teológica, aborda la salvación de Dimas como prueba de que la confesión interior, hecha con verdadera contrición y caridad, puede justificar el alma. Su fe no fue solo un reconocimiento, sino una entrega amorosa a Cristo. Dimas no tuvo tiempo de reparar sus faltas con buenas obras, pero ofreció lo más valioso: un corazón contrito y humilde. El propio Salmo ya lo decía. Un corazón contrito y humillado, oh Dios, no lo despreciarás. Esa profecía se cumplió en él. La fe de Dimas es aún más admirable por haber sido profesada en un momento de tinieblas. Cristo estaba destrozado, humillado, despreciado. No había señales de gloria, y aún así, él lo reconoció como Rey y Señor. Fue un salto espiritual inmenso. Por ello, la Iglesia reconoce en Dimas una fe heroica. Él creyó en la realeza de Cristo cuando todos dudaban. Mientras los discípulos se dispersaban, él se unía. Mientras el pueblo se burlaba, él adoraba. Fue un mártir del amor confiado. En tiempos posteriores, especialmente durante la expansión del cristianismo, los misioneros llevaban la historia de San Dimas a los pueblos gentiles. Se utilizaba como puente para explicar la misericordia divina y el poder del arrepentimiento, que no conoce fronteras. En la literatura monástica, Dimas era recordado como aquel que, aún sin hábitos o tonsura, ingresó en el reino. Era el monje de un solo instante, el contemplativo de la última hora. Su breve oración era considerada una oración perfecta. Los monjes del desierto veían en Dimas una imagen de su propio combate espiritual. Ellos que buscaban morir al mundo, lo miraban como ejemplo de quien murió al pecado en el momento más decisivo. Su muerte fue un nacimiento espiritual. Escritores como San Alfonso María de Ligorio destacaban que Dimas es el gran argumento contra la desesperación. Incluso quien haya pasado la vida en el error puede ser salvado si recurre sinceramente a la misericordia divina. Ningún pecado es mayor que el amor de Dios. Con el tiempo, su culto se extendió por diversas regiones. Se dedicaron iglesias a San Dimas en Italia, España, Francia e incluso en tierras lejanas como Filipinas y partes de América Latina. Su nombre pasó a ser invocado por multitudes afligidas. Entre los prisioneros, Dimas se convirtió en símbolo de esperanza. Muchos atestiguaron conversiones profundas al conocer su historia. Capellanes de prisión
llevaban sus imágenes a las celdas y utilizaban su vida como instrumento de catequesis y consuelo. La iconografía tradicional representa a San Dimas con una cruz a cuestas o ya crucificado a la derecha de Jesús. A veces sostiene una llave o una rama de olivo, símbolos de la puerta del paraíso y de la paz alcanzada. Su mirada transmite arrepentimiento y serenidad. En algunas iglesias antiguas hay altares donde Jesús está en el centro, crucificado, con Dimas a la derecha en expresión de júbilo y el ladrón impenitente a la izquierda en desesperación. La escena invita a elegir el camino de la fe o el de la obstinación. Incluso en tiempos modernos, San Dimas sigue siendo actual. Su historia se proclama en las liturgias de la Semana Santa, especialmente el Viernes de la Pasión. Aparece como figura central en la narrativa de la salvación, enmarcando el trono de la cruz con arrepentimiento. Su nombre resuena entre los devotos de la Divina Misericordia, pues es el emblema de la misericordia en acto. Muchos fieles ofrecen novenas a San Dimas, pidiendo su intercesión por pecadores endurecidos o por moribundos sin fe. En muchos testimonios contemporáneos, San Dimas aparece como intercesor de conversiones repentinas. Hay relatos de personas que, en momentos de desesperación, invocaron su nombre y experimentaron paz y arrepentimiento sincero. Se convirtió así en patrón de las almas de última hora. La presencia de San Dimas en la tradición cristiana es, sobre todo, una afirmación de la esperanza. Él personifica el versículo de Isaías: «Aunque vuestros pecados sean como la escarlata, se volverán blancos como la nieve». Su historia es la victoria del amor sobre la culpa. En la espiritualidad cristiana, se le consideró protector de quienes viven en situaciones límite, prisioneros, condenados a muerte, moribundos e incluso adictos. Todos aquellos que necesitan una última oportunidad encuentran en él un modelo y un intercesor. En la liturgia de las horas y en los escritos patrísticos es frecuente encontrar referencias al buen ladrón, especialmente en meditaciones sobre el perdón y la pasión de Cristo. Su figura se convirtió en una presencia constante en las reflexiones sobre la misericordia redentora del Salvador. La tradición popular desarrolló oraciones específicas a San Dimas, invocando su intercesión para alcanzar el perdón en el último instante. En algunas regiones hay oraciones que comienzan con las palabras: «Oh buen ladrón, que fuiste digno de oír la voz de Jesús». En contextos penitenciarios, su imagen suele ser más frecuente que la de santos consagrados por la tradición canónica. Para muchos, Dimas es uno de los suyos, alguien que experimentó el abismo del pecado y encontró la mano de Dios al final del camino. Existen registros históricos de condenados que en los últimos instantes clamaron a San Dimas, ofreciendo su dolor como penitencia y partiendo en paz. En cartas escritas desde la prisión, su nombre aparece con frecuencia junto al de Jesús misericordioso. En comunidades cristianas perseguidas como las de Oriente Medio, la figura de San Dimas se recuerda como símbolo de esperanza ante la cruz. Él se convierte en el compañero de todos los que sufren por Cristo, muriendo a su lado con fe. En algunas tradiciones católicas de Oriente, como entre maronitas y melquitas, se menciona a San Dimas en las liturgias como aquel que reconoció al Rey en la cruz. Su súplica se considera una de las oraciones más puras pronunciadas jamás por un pecador. Poetas cristianos a lo largo de los siglos exaltaron su fe en versos piadosos. Muchos cánticos e himnos medievales mencionan la entrada de Dimas en el paraíso, como el primer fruto cosechado del árbol de la cruz. Su historia conmovía tanto a los corazones sencillos como a los sabios. El célebre himno medieval Stabat Mater alude indirectamente al Calvario de Dimas, pues todo el escenario de la crucifixión, con María al pie de la cruz, lo tiene a él como testigo silencioso. Su conversión ocurrió bajo la mirada materna de la Virgen Dolorosa. Místicos como Santa Catalina de Siena y Santa Teresa de Ávila veían en el buen ladrón la confirmación de que Dios elige instrumentos improbables para manifestar su gloria. El último se convierte en el primero, y la cruz del condenado se transforma en portal celeste.
En algunas visiones místicas relatadas por santos y beatos, Dimas aparece junto a María en la acogida de las almas arrepentidas. Es el ejemplo eterno de la misericordia que acoge incluso en el crepúsculo de la vida, sin condenar, sino ofreciendo luz. Las escuelas de espiritualidad cristiana, como la benedictina, carmelita y franciscana, incluyen su figura en sus meditaciones sobre la pasión. La presencia de Dimas refuerza la centralidad del arrepentimiento y la confianza, pilares de toda vida espiritual. En la iconografía ortodoxa, su imagen se denomina el ladrón glorioso. Suele representarse con aureola, a menudo mirando a Cristo en la cruz, con los ojos llenos de luz. Su figura inspira compunción y reconocimiento del poder transformador de la gracia. En algunas comunidades católicas de África existe una devoción local muy fuerte a San Dimas. Misioneros dieron testimonio de numerosas conversiones que tuvieron lugar después de presentar su historia, que resonaba profundamente entre los más pobres y marginados. En Brasil hay capillas y grutas dedicadas a San Dimas, especialmente en prisiones y comunidades de recuperación. Su nombre se invoca en misas para prisioneros, con la súplica de que también ellos alcancen el perdón y la vida nueva en el espíritu. En ciudades como São Paulo y Río de Janeiro, incluso hay barrios e iglesias que llevan el nombre de San Dimas, y muchos testimonios de fieles que, inspirados por su vida, buscaron los sacramentos tras años alejados. Su ejemplo sigue obrando milagros. En varias tradiciones locales, el día 25 de marzo se celebra con procesiones penitenciales, en memoria de su muerte junto a Cristo. En esas ocasiones, los fieles llevan cruces, reviviendo espiritualmente la subida al Calvario junto al buen ladrón. La figura de Dimas, paradójicamente, es un gran consuelo también para los santos. Ellos ven en él la confirmación de que toda santidad es un don y de que nadie se salva por méritos propios, sino por la gracia divina acogida con humildad. En algunas meditaciones sobre las 7 últimas frases de Cristo en la cruz, la frase dirigida a Dimas se considera la más consoladora. No hay condición previa. Bastaron la fe y la súplica para que él fuera recibido en el paraíso. En tiempos de secularismo y abandono de la fe, la figura de San Dimas resurge con fuerza. Su historia invita al mundo moderno a reflexionar. Incluso en el error hay una salida. Incluso en la muerte hay una promesa. Incluso en el pecado hay redención. En las misas por las almas, es común que los sacerdotes recuerden el ejemplo del buen ladrón, exhortando a los fieles a no perder nunca la confianza en el perdón de Dios. La oración de Dimas se coloca como modelo para quienes enfrentan la muerte. Quienes trabajan con la evangelización en las calles, prisiones o comunidades marginadas, a menudo encuentran en San Dimas el punto de contacto con quienes se sienten indignos. Él es el puente entre el Evangelio y la dura realidad de la exclusión. El buen ladrón, con su gesto de fe, convirtió su cruz en altar, su castigo en gracia, su última palabra en salvación. Nos muestra que, para Dios, nunca es demasiado tarde, siempre que el corazón se vuelva a Él con sinceridad. Su memoria, a través de los siglos, sigue viva en cada alma que se reconoce pecadora y confía en la promesa del Señor. San Dimas no es solo una figura del pasado, sino un compañero de camino para todos los que aspiran al paraíso. En la teología moral, San Dimas se cita con frecuencia como ejemplo de la llamada contrición perfecta, el arrepentimiento motivado no por el miedo al infierno, sino por el amor a Dios y por el dolor sincero de haberlo ofendido. Su súplica expresa esa contrición purificadora. Muchos catequistas enseñan la oración del buen ladrón a niños, adolescentes y adultos como ejemplo de confianza en Jesús. Acuérdate de mí. Se ha convertido así en una fórmula breve, pero profundamente eficaz de oración, repetida por almas sencillas y piadosas. En retiros espirituales, la figura de San Dimas suele evocarse en el momento del examen de conciencia. Ayuda a los participantes a reflexionar sobre la propia vida a la luz de la cruz
sin desesperación, pero con esperanza en el poder salvador del Señor. Su presencia en el Calvario es también un recordatorio poderoso del amor de Jesús por los pecadores. Incluso en medio de su agonía, Él abre el cielo a quien lo invoca con fe. Dimas es el destinatario de la primera promesa postcruz. Al observar la vida de Dimas, no encontramos milagros visibles ni acciones grandiosas, sino una transformación interior tan profunda que le mereció el cielo. Esto nos recuerda que la santidad es, ante todo, un acto del corazón. La muerte de Dimas, aunque trágica a ojos humanos, se tornó gloriosa a ojos de la fe. La cruz que lo condenaba se convirtió en señal de elección. Partió de este mundo con una certeza que muchos santos desearon: la promesa del paraíso. Esa certeza dada por Jesús es uno de los momentos más sublimes de las Escrituras. Al prometerle el paraíso al ladrón arrepentido, Cristo no solo salvó un alma, sino que anunció al mundo la misión de su pasión, la redención de los pecadores. Los maestros espirituales ven en San Dimas una figura de la iglesia penitente. Representa al pueblo pecador, que al reconocer sus errores y contemplar al Cordero inmolado, es purificado y salvado. Él es el modelo del cristiano tocado por la gracia. En su sencillez y humildad, Dimas supera a los fariseos y a los doctores de la ley, que no reconocieron a Jesús. Él, con corazón contrito, reconoció en un crucificado al verdadero Rey. Su fe superó la incredulidad de quienes se creían justos. El contraste entre los dos ladrones crucificados con Jesús es, para muchos santos, una imagen del juicio final. Dos pecadores, dos actitudes. Uno se cierra en la rebelión, el otro se abre a la misericordia. La elección entre salvación y perdición está ahí representada. Por esta razón, muchos exorcistas y confesores aconsejan invocar a San Dimas en momentos de tentación y desesperación. Su nombre es señal de luz para las almas que se encuentran en las sombras de la culpa o en la lucha contra el pecado. En diversas partes del mundo, el nombre Dimas comenzó a ser elegido por fieles como homenaje y súplica. Muchos padres bautizan a sus hijos con este nombre, con la esperanza de que crezcan con un corazón arrepentido y confiado en el Señor. Algunas órdenes religiosas, sobre todo en misiones urbanas y carcelarias, han tomado a San Dimas como patrono y modelo. Se le recuerda en sus misas, novenas y visitas pastorales como símbolo de la esperanza que nunca debe abandonarse. También existen comunidades terapéuticas y centros de recuperación de dependientes químicos que se ponen bajo su protección. La historia de Dimas resuena entre quienes han caído, pero desean volver a levantarse, confiando en la gracia transformadora de Dios. En las homilías de la Semana Santa, especialmente el Viernes Santo, es común escuchar sermones centrados en la figura del buen ladrón. Se presenta como el discípulo de última hora, el que reconoció al Maestro en los últimos minutos y se unió a él. La memoria litúrgica de San Dimas, aunque no universal, se celebra con especial devoción en algunas diócesis y órdenes. Sus reliquias, según la tradición, habrían sido preservadas en Oriente, siendo objeto de veneración silenciosa entre los cristianos. Incluso en la iconografía moderna, los artistas continúan representando la escena del Calvario con Dimas a la derecha de Cristo. Es un recordatorio visual de la elección que todo hombre debe hacer ante la cruz: negar o reconocer, blasfemar o creer. Al contemplar a San Dimas, aprendemos que Dios no se rinde con nosotros, incluso cuando el mundo nos condena. Mientras hay vida hay esperanza, mientras hay fe hay salvación, y la misericordia de Dios siempre es mayor que nuestros pecados. Su historia, narrada con sencillez en los evangelios y enriquecida por la tradición, es una perla entre los tesoros espirituales de la Iglesia. Un hombre común marcado por el error se transforma en el primer santo tras la redención. La Iglesia, al proponer su figura a la veneración, nos invita a contemplar no solo la justicia divina, sino sobre todo su misericordia. Dimas no tuvo tiempo de hacer penitencia pública, pero la contrición de su alma alcanzó el corazón de Dios. En San Dimas
vemos el retrato del pecador amado, acogido y transformado por la gracia. Su ejemplo nos recuerda que la santidad no está reservada a los perfectos, sino que está al alcance de quienes se abren al amor de Dios con humildad sincera. La oración del buen ladrón es recomendada por santos y confesores como expresión perfecta de arrepentimiento. Jesús, acuérdate de mí. Quien la reza con el corazón abierto ya está en camino de salvación, como Dimas en lo alto de la cruz. El buen ladrón es, en definitiva, el estandarte de la última hora, aquel que, habiendo vivido en el error, supo morir en la fe. Su historia consuela a las madres que rezan por hijos alejados, a los sacerdotes que atienden a penitentes y a todos los que temen el juicio. San Dimas nos enseña que el mayor milagro es la conversión del corazón, y que no hay pecado que, ante el amor de Dios, no pueda ser borrado si hay arrepentimiento sincero. Su vida es un himno a la misericordia. Así termina la jornada de San Dimas, no con desesperación, sino con gloria. De ladrón a santo, de condenado a compañero del Rey. El primero que entró en el paraíso nos muestra que el cielo es para quien cree, ama, e incluso al final se rinde al Señor.